Santa Inés. Inés nació en Roma en el año 291. Es venerada como una de las grandes mártires de la historia de la Iglesia. Es la patrona de las jóvenes, las novias, las prometidas en matrimonio, los jardineros y de quienes quieren vivir en la virtud de la pureza. Era una joven perteneciente a una poderosa familia aristocrática. Sus padres la criaron inculcándole un gran amor hacia la religión cristiana. Esa divina educación que tuvo hizo que adoptara una singular piedad hacia los más vulnerables, los pobres y los perseguidos. Siendo muy joven, admiraba a la Virgen María con extrema ternura, haciendo que se estimara su propia virginidad a tal punto que resolvió no admitir jamás a otro esposo que no fuera Jesucristo. Tuvo varios pretendientes de alta cuna, todos ellos fueron rechazados sin vacilaciones. Su decisión era firme, entregaría su virginidad solo a Cristo. Uno de los rechazados fue Procopio, hijo del poderoso gobernador de Roma, que había quedado perdidamente enamorado de ella un día que se cruzaron accidentalmente, y éste se sirvió de cuantos medios disponía para conquistarla. Costosos regalos, ruegos, promesas, pero al ver que no conseguía sino desaires y desprecio por parte de Inés, vinieron las amenazas, las cuales también fueron inútiles. El chico, despechado, decidió valerse de la autoridad de su padre y se quejó con él, con lo cual el gobernador la invitó a ella y a su familia a su casa, recibiéndolos con toda la atención que se merecían y para aprovechar de interceder por su hijo. Llegado el día, Inés, con toda prudencia pero con igual firmeza, dijo sentirse honrada por la propuesta, pero que ya había escogido esposo, uno mucho más noble y rico que Procopio, a pesar de que sus riquezas no eran de este mundo y que la virginidad era la única dote que su esposo le pedía. Confundido quedó el gobernador, hasta que un caballero presente le dijo: «Señor, esta doncella es cristiana y desde que nació ha sido criada con las extravagancias de esa secta. Ese divino esposo de quien le habla es el Dios de los cristianos». A partir de ese momento, el tono y los modales del gobernador mudaron, y con amenazas intentó persuadir a la santa de que renunciara a esa religión de trastornados, pero cada ofensa hacia ella no hacía sino afirmar más aún su convicción. Intentó doblegar la obstinación de la joven, forzándola a convertirse en una cortesana. En su rechazo adicional, la encerró en un prostíbulo como signo de supremo desprecio. No obstante, la leyenda cuenta que ningún hombre fue capaz de tocarla, y el único que lo intentó perdió la vista, pero ella lo curó a través de sus plegarias. Contra lo que esperaban las autoridades, Inés escapó ayudada por ángeles, en medio de varias señales celestes que la protegieron. En este punto, la historia de Inés asume matices cada vez más sombríos y aterradores, y es aún más conmovedor imaginar el brillo de esta chica en el horror que la rodeaba y elevarse en virtud de su fe por encima del odio y la violencia. Fue capturada, después fue arrastrada desnuda por las calles, pero una masa exuberante de cabellos creció en su cabeza para envolverla en una manta que la protegió de su vergüenza. Luego fue condenada a la hoguera. Sin embargo, las llamas se negaron a lastimarla. Al final, el mal de los hombres prevaleció. Fue degollada con una espada, el final sangriento que se reserva a los corderos. Y justamente con un cordero blanco en sus brazos es que la vemos a menudo representada, una efigie de inocencia, de pureza inviolada, inviolable. Parece que incluso cuando cayó herida de muerte, lo hizo con tal gracia que provocó las lágrimas de sus propios verdugos. Su sacrificio suscitó inmediatamente formas de culto popular, y todavía se celebra hoy en muchas festividades y es amada por toda la cristiandad. De acuerdo con el Tratado de San Ambrosio sobre las vírgenes, Santa Inés murió en el año 304, con tan solo 12 años. Pese a su juventud,
dio ejemplo de inmensa fortaleza al permanecer firme durante el martirio. Añade el mismo San Ambrosio, que no tenía aún edad de ser condenada, pero estaba ya madura para la victoria. Resultó que fue capaz de dar fe de las cosas de Dios una niña que era incapaz legalmente de dar fe de las cosas humanas, porque el autor de la naturaleza puede hacer que sean superadas las leyes naturales. Se dice también que el verdugo, inquieto por el monstruoso encargo de asesinar a una niña, hizo lo posible para convencerla de que aceptara a Procopio y a la religión pagana, pero Santa Inés respondió: «Sería una injuria para mi esposo esperar a ver si me gusta otro. Él me ha elegido primero, él me tendrá. ¿A qué esperas, verdugo, para asestar el golpe? Perezca el cuerpo que puede ser amado con unos ojos a los que no quiero». La santa oró y dobló su cuello ante el verdugo, al que le temblaba la diestra para dar el golpe, mientras ella permanecía serena. En una sola víctima tuvo lugar un doble martirio, el de la castidad y el de la fe. Permaneció virgen y obtuvo la gloria del martirio. Siendo solo una niña, sufrió el martirio bajo el emperador Diocleciano, una historia aterradora como muchas a las que ensangrentaron Roma y el imperio en aquellos terribles años. No había nada de sagrado, nada de inocente, y lo que era agradable estaba destinado a perecer o a sufrir un destino aún peor. Sin embargo, Santa Inés sobrevivió a todo ese horror y de hecho su trágico destino la convirtió en un símbolo de belleza y virtud que ha trascendido los siglos, iluminando el camino de miles de fieles y devotos. Murió el 21 de enero y es el día en que la Iglesia Católica y la Ortodoxa la recuerdan.